Si estás siguiendo este curso en orden conforme te lo va dando la lista de reproducción del canal, probablemente te estés preguntando por qué ya vamos a armar un circuito si realmente no hemos terminado de ver todas las opciones que nos ofrece el multisim. Como te habrás dado cuenta en el capítulo anterior, pues se supone que estábamos explorando las herramientas que nos daba en este lateral derecho. Y sin embargo, pues ya vamos a saltar a hacer un circuito. ¿Por qué? Bueno, resulta que de estas herramientas me brinqué una, la cual era la del osciloscopio. Y también les dije que íbamos a ver después las herramientas de análisis lógico binario y luego las herramientas más complejas que son de análisis de señales, pues como análisis de distorsión, análisis de ruido y todo eso. Entonces, para poder hacer uso de todas esas herramientas, pues lo vamos a tener que hacer con un circuito. Entonces, no podemos llegar a eso sin antes haber armado nuestro primer circuito. Entonces, este video planeo que sea muy corto. ¿Y de qué va a tratar? Bueno, vamos a armar juntos, o sea, van a ver cómo yo armo mis circuitos en Multisim. El circuito más básico que uno puede aprender cuando está iniciando con la electrónica. Y es el 555. Exacto. Entonces simplemente vamos a hacer eso durante este tutorial. Van a ver cómo yo plasmo mis circuitos en Multisim, las consideraciones que yo tomo, porque al final de cuentas cada quien tiene su propio estilo. Sin embargo, pues aquí yo les voy a dar mis argumentos y razones de por qué yo lo hago de cierta forma y no de otra. Entonces, pues vamos a eso. Pues todos ya saben que el 555 es un temporizador. Muchos tal vez ya sabrán cómo funciona, otros no. Para eso hay muchos videos en internet. Por lo menos yo no tengo en planes hacer un video dedicado al 555 porque yo creo que ya está muy bien explicado. Entonces simplemente vamos a armarlo. Para eso pues nos vamos a basar en el diagrama monoastable, que es este. Entonces, como ven, nos dice que vamos a necesitar una resistencia, dos capacitores. Bueno, esta es la resistencia de carga o la carga que vayamos a conectar. Y pues vamos a necesitar algo que haga de un trigger. O sea, vamos a necesitar algo que nos dé una señal. Entonces, pues, para comenzar a plasmar un circuito, yo lo primero que hago es ver qué componentes voy a ocupar. Entonces aquí ya sabemos que lo principal pues va a ser un 555. Una resistencia, dos capacitores, algo que sea nuestra carga y algo que haga la función de trigger. Entonces pues ya podemos ir sacando. Ya saben, control W nos abre este menú para poder seleccionar nuestros componentes, o aquí tenemos una lista. Bueno, perdón, tenemos un menú de acceso rápido, por ejemplo aquí para poner diodos, transistores, o directamente en la pestaña poner, que también ya la expliqué, podemos ir directamente a poner componente, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces vamos rápidamente bueno, vamos a poner el 555, ahí está, ya nos da la sección, nos dice que tenemos el componente como tal o una opción virtual. Sin embargo, no es necesario que lo escriban, también se pueden ir a grupos, como ya les expliqué antes. Creo que si no me equivoco está en analógico, no, debe estar en la pestaña de mixto, aquí está en timers. Entonces, pues vamos a ver. Aquí tenemos diferentes contadores o timers y pues nosotros vamos a usar el clásico LM555CN. Entonces, pues simplemente le damos en OK y lo ponemos. Y ahí está. Y como podemos ver, pues tenemos los pines de VCC, ground, salida, reset, discharge, threshold, trigger y control voltage. Entonces, pues, igual que como lo tenemos acá, vamos a sacar los demás componentes, que obviamente vamos a necesitar una resistencia, dos capacitores. Vamos a necesitar algo que haga de un trigger. Entonces lo más lógico obviamente sería hacer un switch. Entonces pues aquí tenemos un switch de un polo. Nada más algo que se abre y se cierra. O podemos usar un botón. Pues en la vida real lo más lógico es que usemos un botón. Así que vamos a usar un botón. Recuerden que como es un simulador, pues obviamente se tiene que aparecer lo más posible a lo que haríamos en la vida real, digamos, armándolo en una protoboard, en una placa de prototipado, pues uno normalmente usaría un botón. Y si no me equivoco, eso es todo. Bueno,
como carga. ¿Qué vamos a poner como carga? Bueno, en la vida real lo que hacemos es ponerle un LED para ver cómo prende y apaga. Entonces vamos a hacer eso. Nos vamos a diodos, nos vamos a LEDs y vamos a poner un azulito, porque me gusta. Y obviamente pues va a necesitar su resistencia, pero pues ahorita la sacamos. Entonces vamos a ver. Dice el diagrama que primero que nada, bueno, podemos ir en orden o podemos ir en un sentido o en el otro, como nos plazca. Yo personalmente, usualmente hago un barrido ya sea en el sentido horario o antihorario. O luego voy con los pines, o sea, 1, 2, 3, 4 y así me voy en desorden. Sin embargo, pues ahorita lo voy a hacer en sentido horario, saltándome a algunas o haciéndolo directamente. Entonces, en sentido horario sería primeramente el 8. Sin embargo, me lo voy a saltar. Me lo voy a saltar. De ahí se iría el 7, que como vemos está directamente conectado con el 6. Entonces vamos a ver aquí cuál sería 7 y 6. Bueno, aquí no tiene los números, pues sabemos que es discharge y threshold. Entonces buscamos discharge y threshold y son estos dos. Entonces directamente los podemos conectar, los podemos unir. Luego nos dice que threshold va unido a tierra. Y como podemos ver en el siguiente, en control voltage, también va unido a tierra. Entonces ahí podemos matar dos pájaros de un tiro, conectar de una vez los dos capacitores. Entonces tomamos nuestro control voltage y bueno, no nos dice el valor, pero sabemos que normalmente es de unos desde 100 nanofarads hasta 1 microfarad, entonces lo podemos directamente dejar como está. Ahora, a mí me gusta hacer mis circuitos compactos, es decir, que no ocupen mucho espacio. Sin embargo, pues sí tenemos que darle cierta distancia. Entonces yo aquí tomo y lo conecto. Y como sabemos, este capacitor al final de cuentas va unido con tierra. Y el ground del 555 pues está ahí cerca. Entonces ya lo podemos conectar juntos de una vez. Entonces ahí está. Como si lo estuviéramos haciendo aquí en el diagrama. De ahí mismo podemos conectar de una vez discharge y threshold, que también llevan un capacitor que es C1. Bueno, aquí los tengo al revés, pero bueno. Entonces lo voy a poner más o menos igual y lo voy a unir. De ahí tenemos ground, ya lo conectamos, la salida que es 3 o out. Entonces, como sabemos, pues vamos a necesitar una resistencia y el diodo. Ahora, si se dan cuenta, yo no pongo mis componentes unidos uno al otro. No es que esté mal, ¿sí? No es que esté mal. Sin embargo, yo no lo hago así. Es decir, así como están, sí están unidos, ya que si los separamos, vemos como si ya se unió. Es decir, el programa unió automáticamente los componentes. Pero a mí no me gusta hacer esto. No me gusta hacerlo por dos razones. Una, personalmente no lo veo estético. Y dos, yo siempre me gusta dejarle un poco de espacio. ¿Por qué? Porque a veces uso estas puntas de prueba que las expliqué en el video anterior y pues necesito conectarlas o bueno, colocarlas. O a veces hago cambios a mi circuito y necesito conectar ciertas cosas. Entonces me gusta dejarle espacio. Entonces personalmente eso es lo que yo hago. Entonces les dejo un espacio y ahora sí conecto a tierra. Y ahí está. Ahí tenemos nuestra resistencia de protección para el LED, que si no saben, pues les recomiendo que vean el vídeo que hice al respecto, que ya le promocionó mucho. Entonces, seguimos. Trigger, iríamos con el pin de trigger, que es este, que como dijimos vamos a usar un botón. Entonces, lo colocamos. No lo podemos colocar directamente encima, entonces lo vamos a colocar con cierto espacio, pero ahí está conectado directamente. Ya está, trigger. Y luego vamos con reset, que aquí no está conectado, entonces también lo podemos dejar al aire. Y finalmente terminamos de hacer el recorrido en sentido horario. Ahora, ¿por qué no conecté VCC aún? Bueno, porque realmente no lo tenemos aquí todavía, Es decir, aquí tenemos el pin, pero ¿a dónde lo conectamos? Bueno, tenemos que sacar una fuente de voltaje. Porque, como les había dicho, esto es un simulador y se tiene que parecer
lo más posiblemente a la vida real, a lo que harías en la vida real. Entonces, pues, ¿qué haríamos en la vida real? Le conectaríamos una batería de 9 volts, por ejemplo, que es lo más común que solemos hacer. Entonces vamos a la sección de fuentes de poder, Sources Power, que quiere decir fuentes de poder, y pues aquí tenemos una batería, ¿sí? Una fuente de voltaje. Ahora, esta es una fuente de voltaje ideal, una batería ideal, pero también tenemos baterías no ideales. Las baterías no ideales serían pues la representación de las baterías reales que tienen impedancias, resistencias en serie y todo eso. Sin embargo, pues para fines prácticos pues vamos a usar una batería real. Entonces la colocamos y como vemos esta batería es de 12 volts. En la vida real, pues tenemos baterías de 1.5, de 3.7, de 9, 12 volts. Entonces supongamos que esta es una batería plomo ácido. Entonces simplemente vamos y conectamos. Y ahí está, ya tenemos alimentación. Y finalmente, pues ya conectamos básicamente todo. Sin embargo, como se habrán dado cuenta, no asignamos valores, es decir, conectamos los componentes como pues iban cayendo. Sin embargo, no les hemos asignado ningún valor. ¿Por qué? Bueno, como saben, dependiendo de cómo asignemos estos valores es como la operación monostable se va a realizar. Entonces, como tenemos un LED como carga, como indicador, pues queremos que este LED prenda y apague pues con cierto retardo, es decir, para que nosotros lo podamos ver. Entonces, para eso nosotros necesitamos pues saber los valores. Sin embargo, aquí nosotros somos quienes los decidimos, es decir, en otros diagramas esos valores ya nos lo entrega el fabricante y tienen que ser específicamente esos valores y no puedes poner otros. Sin embargo, pues aquí nosotros tenemos la libertad de poder elegirlos. Entonces, como yo quiero que se vea ese parpadear, pues aquí el fabricante nos incluye una pequeña tablita que dependiendo de los valores de resistencia y capacitancia, pues vamos a tener un tiempo aproximado, ¿no? Entonces, aquí en el eje horizontal tenemos tiempo, en el eje vertical capacitancia y diferentes curvas de resistencia. Entonces yo digo que quiero que tarde 10 a la 1, serían unos 10 segundos en encender y apagar. Si no me equivoco es el... No recuerdo si es todo el ciclo de trabajo los 10 segundos o es el tiempo que está encendido o el tiempo que está apagado, no lo recuerdo. Pero pues 10 segundos. Aunque ahorita vamos a ver por qué eso no es tan buena idea. Ahora, vamos a ver 10 segundos. Nos cruzamos con 3 líneas. Para 10 segundos tenemos 3 líneas. Es decir, podemos poner una resistencia de 100K, de 1 mega o de 10 megas. Ahora, ¿por qué decimos que tenemos 3 líneas? Bueno, porque como les había comentado en el eje horizontal, pues tenemos los distintos valores de capacitores que podemos combinar con estas resistencias. Entonces, diferentes valores de capacitores van a cruzar en diferentes puntos de la resistencia. Entonces, como yo les comenté que quería tener 10 segundos, pues esta línea la cruza, la de 10 megaohms, más o menos a 10 microfaradios. No, a 1 microfaradio, si no me equivoco. De ahí la de 1 megaohm la cruza ahora sí a 10 microfaradios y la de 100 kiloohms la cruza a 100 microfaradios. Entonces ahí podemos ver que los valores que tendríamos que poner de resistencia y capacitor pues serían de la resistencia de 100 kiloohms y el capacitor de 1000 microfaradios. Entonces es lo que vamos a hacer. La resistencia todavía no la hemos puesto, la vamos a poner justo ahora porque como habíamos comentado pues iba a VCC, entonces ya la podemos colocar. Si se preguntan qué es lo que hice aquí, pues simplemente copiar y pegar. Lo podemos hacer con el mouse, es decir, vamos a copiar y nos vamos a un espacio vacío y colocamos pegar. O con el acceso rápido, ya saben, control copy, control V para copy paste. Y ya conectamos a VCC. Y como habíamos comentado, esta resistencia sería de 100 kiloohms. Y este capacitor vendría a ser de 100 microfaradios.
Como ven aquí, al aumentar el valor del capacitor, pues las letras se nos encimaron. Entonces, aunque nosotros ya habíamos hecho ese diseño, lo podemos modificar. Simplemente seleccionamos las líneas, es decir, nosotros podemos mover el componente que queramos y las líneas se van a adaptar. Sin embargo, pues no, un diseño así no es agradable a la vista. Entonces, lo más cómodo es eliminar las líneas, colocar el componente de modo que pues ya no estorbe. Y ahora sí, volvemos a hacer las conexiones necesarias. Ahí está, 100 microfaradios, 100 kilo ohms y con respecto a la resistencia, pues podemos poner una de 220 ohms para una corriente aproximada, si no me equivoco, de unos 100, no, perdón, de unos 12, 15 miliamperes, 20 miliamperes, no recuerdo exactamente el valor ahorita, ya que el LED es azul y creo que es de 3 voltios. Entonces, eso es todo. Ahora, vamos con respecto al trigger. Ya tenemos todos esos valores asignados. Ahora, ¿el trigger cómo es? Bueno, aquí abajo también nos provee de otra gráfica. ¿Sí? Es cómo cambia el trigger y cómo va a afectar a la salida y el threshold. Entonces, como el threshold todavía no lo vamos a ver, simplemente vamos a ver cómo cambia la salida conforme cambia la entrada. Bueno, trigger. Pues simplemente nos damos cuenta que usualmente el voltaje en trigger es un voltaje alto y solo cuando cambia a un voltaje bajo es que se activa la salida, ¿no? Hay un cambio en la salida. Entonces, pues por lógica entendemos que de normal está conectado a VCC y luego cuando accionamos el botón lo conectamos a tierra, es decir, cuando hacemos, perdón, cuando hacemos esto, es decir, de normal está conectado a VCC, ahí está. Y cuando presionamos el botón, pues se supone que cortocircuitamos a tierra, ¿no? Sin embargo, esto no lo podemos hacer así directamente. ¿Por qué no lo podemos hacer así? Porque estaríamos cortocircuitando nuestra fuente de voltaje. Entonces, lo que hacemos usualmente es, voy a darle más espacio, colocar una resistencia pues de un valor relativamente alto para que no haya un consumo de corriente muy grande, y esa resistencia ahora sí va a estar conectada directamente a nuestro trigger y ahora sí conectamos a tierra. ¿Por qué? Trigger, como es una entrada, pues usualmente las entradas tienen impedancias de entrada muy altas, es decir, tal vez aquí en la hoja de datos nos lo especifica, vamos a ver. Trigger current. Dice que solo consume unos 10 nanoamperes, entonces sabemos que tiene una impedancia de entrada muy grande, por lo que aquí no estará consumiendo casi nada de corriente, entonces casi todo el voltaje de VCC lo vamos a tener en este punto. Sin embargo, cuando cerremos el botón, pues estaríamos ahora sí cortocircuitando este punto, ya no VCC, este punto con tierra. Y como es una resistencia muy grande comparado pues lo que es un cortocircuito, pues básicamente todo el voltaje se caería en esta resistencia y aquí tendríamos efectivamente 0 volts, o sea, tierra. Entonces así es como funciona nuestro trigger. Muy contrario a lo que es lo lógico, que usualmente pensamos que cuando tenemos una entrada, pues le queremos dar un pulso de voltaje, es decir, un 1 lógico. Es decir, normalmente lo que tendríamos sería al revés. Tendríamos un trigger conectado a tierra y con el botón lo conectaríamos a VCC. Sin embargo, aquí es al revés. Entonces vamos a verlo directamente funcionando. Y aquí vamos a comentar qué es lo que, por qué no deberíamos de haber usado directamente el valor de 10 segundos. No porque esté mal, sino ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hacemos correr la simulación. Y bueno, este cuadro de aviso te lo vas a encontrar muchas veces cuando estés realizando simulaciones. Este cuadro de aviso te está diciendo que tienes un error en tu circuito, que conectaste algo mal o que hay algo que está impidiendo que se realice la simulación. Entonces es común que vayas a fallar, es común que vayas a tener algo mal. Esto te está avisando que tienes que hacer cambios a tu circuito.
Entonces yo aquí tengo algún error que está impidiendo que se realice la simulación. Entonces pues vamos a ver qué es lo que está pasando, pero pues será necesario que lo conocieras para que tú supieras qué es lo que está pasando. Obviamente cuando le das a aceptar te da la opción de realizar un escaneo o no. Yo sí lo voy a realizar, pero pues voy a cortar eso en cámara y ya, vamos a ver lo siguiente. Bueno, y pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué error cometimos? Es decir, se supone que armamos bien el circuito. Bueno, pues resulta que como al final de cuentas Multisim es un simulador, no va a tener las mismas características que un circuito en la vida real. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí ya tenemos conectada nuestra fuente de alimentación, es decir, tenemos conectado nuestro negativo a VCC, perdón, nuestro positivo a VCC y nuestro negativo a ground, ¿no? Así es como lo haríamos en la vida real, como conectaríamos una batería, ¿no? Sin embargo, aquí en una simulación no es así como lo hacemos. Aquí a fuerzas necesitamos una referencia de tierra. Entonces, siempre que hagamos un circuito, siempre vamos a necesitar una referencia de tierra. Sí, aunque estemos usando, se supone que una batería y tenga su positivo y negativo. Siempre necesitamos una referencia de tierra. Ahora, esto aplica a todos los tipos de circuitos que vayas a hacer, incluso a circuitos de alterna, es decir, si en algún momento pues diseñas una fuente de voltaje de esta forma, digamos, para simular lo que pues vendría a ser una fuente lineal, aún así, en este contexto, tendremos que agregar un punto de tierra, una referencia de tierra. Es decir, no lo podemos conectar sin esta tierra. ¿Por qué? Porque de todas formas no se va a simular o lo va a hacer con errores. Siempre necesitamos nuestra referencia de tierra. Entonces eso es lo que aquí nos hacía falta. Ahora, ese es uno. Son dos errores. El siguiente error es presuponer. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí en nuestro diagrama, el pin de reset nosotros lo dejamos al aire. Y en la vida real sí funcionaría o no funcionaría. ¿Por qué? Bueno, al nosotros dejar un pin al aire, quiere decir que en ese pin se pueden producir voltajes parásitos o no. Entonces, dependiendo si se producen o no, pues se supone que el circuito va a funcionar de una forma u otra. Sin embargo, pues al final de cuentas, pues va a estar funcionando. Es decir, si se llega a activar el pin de reset, pues el 555 se va a estar pues reiniciando. Y si no, pues no. Sin embargo, aquí en la simulación, sí tenemos que decirle al programa si esto está activo o no. Entonces, aunque la hoja nos diga que no va conectado, nosotros debemos de conectarlo siempre. No lo podemos dejar al aire. Ahora, como el pin de reset tiene una lógica, si no me equivoco, una lógica negativa, vamos a ver si en el diagrama nos lo indica. Reset sí tiene una lógica negativa. Entonces, pues, en lugar de conectarlo a tierra, que sería lo lógico, pues se tiene que llevar a VCC. Porque adentro se invierte la señal y pues ya se interpreta como que no lo debemos de resetear. Entonces, esos son los dos errores que cometimos. Bueno, uno de los dos. Ahora sí, vamos a ver lo que les comentaba de la simulación. Entonces, corremos la simulación y ya está funcionando. Y ahora sí podemos presionar el botón y se enciende. Ahora, se supone que debería de durar encendido 10 segundos, ¿no? Para este punto ya han de haber pasado como 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya se debió haber apagado. Y sigue encendido. ¿Quiere decir que nos equivocamos? No, no quiere decir que nos equivocamos. Es porque en una simulación el tiempo pasa de manera diferente al tiempo real. Y ese tiempo lo podemos ver aquí. Si se dan cuenta, aquí dice tran de transición y está a punto de llegar a los 10 segundos. Entonces veamos si se apaga a los 10 segundos porque también nos tardamos un poco en presionar el botón. Yo digo que se va a apagar. Ahí está, ya se apagó. Entonces,
cuando nosotros hacemos una simulación tenemos que tener en cuenta eso. Aquí nos dice el tiempo que ha pasado en la simulación, dentro de la simulación. Entonces por eso no es tan buena idea manejar valores de tiempo reales. Bueno, o sea, de la vida real. No porque no funcione, simplemente porque pues es algo lento, ¿no? Entonces, pues para verlo de una manera más clara, pues vamos a cambiar el tiempo de retardo hasta algo más rápido. Yo digo que un segundo. Un segundo serían 10 kiloohms y 10 microfaradios. Entonces vamos a cambiar esta a 10 kiloohms y 10 microfaradios y se supone que solo debería de encender un segundo. Sí, no, 100 milisegundos. Entonces vamos a ver. Ya está funcionando la simulación y vamos a ver, enciende y se apaga. Me equivoqué, no son 100 milisegundos, son 100 microsegundos. O 10 microsegundos. Bueno, no vi la configuración que puse. Pero bueno, vemos que en efecto sí está funcionando y pues es el 555 de toda la vida. Ahora, no me voy a poner a armar también la configuración estable porque pues el punto simplemente era que vieran cómo yo armo los circuitos y pues este tipo de detalles, ¿no? El saber que a todo circuito le tienes que agregar una tierra, una referencia de tierra o que no puedes dejar pines al aire. Y pues ver que en efecto nosotros tenemos que ver que nuestros diagramas estén acomodados de forma pulcra, de forma ordenada, para poder nosotros pues hacer diseños mejores, no más profesionales. Pero pues, como dije, no lo voy a armar, sin embargo sí lo vamos a ver. ¿Cómo? Bueno, pues de videos anteriores les hablé de la pestaña herramientas y aquí en herramientas tenemos el Circuit Wizard que nos hace ciertos circuitos por predeterminado. Simplemente, por ejemplo, aquí ya lo tenemos en estable y podemos ver que es una frecuencia de 1 kHz. Yo la voy a bajar a una frecuencia de 10 Hz para que podamos ver cómo prende y apaga el LED. Voltaje 12 voltios, ciclo 60%. Y pues ya esto lo voy a dejar así. Entonces, bueno, aquí no me lo permite porque están mal los valores. Nosotros lo tenemos que ajustar. No son compatibles, a lo que me refiero. Entonces vamos a ajustar el ciclo de trabajo a algo un poco menos. Si no me equivoco. Perdón, una disculpa. Es para arriba. Nunca me acuerdo de cuál es el ciclo de trabajo mínimo. Vamos a dejarlo en 70%. Frecuencia 10 Hz. Capacitor 10 nanos. No, vamos a dejarlo a 10 micros. Y ahora sí, si se dan cuenta, nos habilitó el botón de construir circuito. ¿Por qué? Porque así no se podía. Aquí nos da un mensaje en inglés, obviamente. Nos dice que ajustemos los parámetros para satisfacer esta ecuación, que en efecto es la que nos dan aquí mismo en la hoja de datos para la configuración estable, que es, si no me equivoco, esta ecuación de aquí. Entonces, pues simplemente tenemos que configurar esto y ahora sí construimos el circuito. Bueno, nos lo construye para nosotros y ahí está. ¿Sí? Nos lo construye automáticamente. Obviamente no es el mejor circuito que te puedas encontrar, pero ahí está. Entonces aquí simplemente voy a eliminar la resistencia de carga. Elimino la resistencia de carga y agrego pues el circuito indicador, ¿no? Entonces simplemente al correr la simulación pues el LED automáticamente va a empezar a parpadear. Entonces ahí está. Y bueno, aquí ya tenemos la simulación. Como vemos, el LED en efecto está parpadeando y pues ya está funcionando el circuito como debería de funcionar.
Entonces, pues ahí está la demostración, ¿no? De cómo es usar este simulador y pues cómo lo uso yo personalmente y ciertas consideraciones a tener. No tengo planes de hacer más videos, pues mostrando cómo hago otros circuitos, porque sería aburrido. Sin embargo, pues para el siguiente video ya nos vamos a meter con lo verdaderamente pesado de Multisim. ¿A qué me refiero con lo pesado? Es todo el análisis que podemos hacer en Multisim. Es decir, pues eso de ver un LED como prende y apaga, pues no es tan interesante. Ni es pues para lo que está hecho Multisim, ¿no? Sino Multisim está para ver todas esas cosas que no podemos ver en la vida real, tanto porque no tenemos los materiales como porque no tenemos las herramientas, ¿no? Por ejemplo, usar el osciloscopio, el generador de funciones y todo eso. Entonces eso es lo que vamos a ver en los próximos videos. Y si tienes alguna sugerencia, algún comentario o alguna idea, puedes dejarla, ya sabes, abajo en los comentarios. Y si te ha gustado, pues puedes ayudarme dándome un like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en el próximo video.